Jimmy Armendáriz es director, pues editor en Raíchali, este medio de comunicación que se publica en Chihuahua y que forma parte de la alianza de medios de la red de periodistas de a pie. Y Jimmy Armendáriz pues publica una nota justamente en Raíchali que se refiere a, ¿qué cree usted? Pues en Chihuahua organizaron una consulta para periodistas, para establecer una ley general que pueda proteger a los periodistas en esa entidad tan complicada, tan conflictiva del norte del país. Y estaban todos muy contentos allá en el gobierno de Chihuahua, del Partido Acción Nacional, cuando se dieron cuenta, pues que sí, todo muy bien, pero convocaron a todos menos a los periodistas, ¿no, mi querido Jimmy? ¿Cómo estás? Bienvenido a Momentum, buenos días. Hola Alberto, muy buenos días, muchas gracias por la invitación al programa y un saludo a la audiencia. Y bueno, sí, como ya lo decías, ¿no? Pues querían hacer estas consultas para iniciar a trabajar en una ley general de protección a periodistas y bueno, no habían invitado a periodistas. Entonces detonó en una protesta de algunos colegas que estaban ahí cubriendo una manifestación afuera de Palacio de Gobierno y bueno, ahí se tuvo un diálogo ahí con las personas del gobierno federal y del gobierno del estado para generar una nueva reunión. Cuéntanos un poco, ¿qué es lo que quiere hacer el gobierno de Chihuahua? ¿Qué es lo que busca con esta consulta para proteger a periodistas sin consultar a periodistas? Parece que ya se subsanó el tema, pero bueno, las formas también son importantes. La forma es fondo, diría Reyes Heroles, y en este caso, pues me parece que es un rasgo muy claro de cómo visualizan la violencia hacia los periodistas, al menos ahí en Chihuahua. ¿Qué es lo que pretenden hacer en esa entidad, mi querido Jimmy? Mira, es básicamente, no es la ley, no es una ley local, es una ley que está impulsando Secretaría de Gobernación Federal, es parte de unos diálogos o unas consultas que han realizado en varios estados, llevan al parecer 13 de estos ejercicios en varios estados, iniciaron me parece que en Guerrero, luego se fueron a Oaxaca y tocaba el turno de Chihuahua. Entonces llegó Enrique Irazoque, que es como pues la cabeza del Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Obviamente se apoyaron del gobierno del estado para hacer la convocatoria y para encabezar el evento. Y es básicamente, están impulsando desde el gobierno federal una ley general de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas para pasar o dejar ya sin efecto la ley aquella del 2012 que se creó en el gobierno de Peña Nieto, me parece, y que creó justo el mecanismo federal que conocemos actualmente, que tiene muchas deficiencias y en el que no ha habido una voluntad política tan clara para proteger a muchas personas defensoras y periodistas. En este caso el gobierno federal pues busca impulsar una nueva ley general y apoyado en este caso del gobierno estatal buscaban hacer esta consulta con el gremio local y con personas defensoras, pero resulta que no hubo una convocatoria, en realidad no hubo invitación a las personas que ejercemos el periodismo ni a las personas defensoras. Y fue donde se vio ayer una situación un poco compleja porque anuncian el foro, anuncian la consulta y pues resulta que no había periodistas. A final de cuentas se logró que Enrique Irazoque, el funcionario federal, pudiera dar una nueva fecha y estableció que el 23 de agosto a las 5 de la tarde pudiera reunirse nuevamente con periodistas para hacer esta consulta rumbo a la iniciativa de ley general de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Habrá que ver también cuáles son los planteamientos desde las autoridades para generar esta nueva ley y qué condiciones existen para crear un nuevo mecanismo nacional de protección. Vale, sí, había una confusión de mi parte. Yo no tenía claro que no fue el gobierno estatal, sino fue el gobierno federal. Y efectivamente, este es un tema que ya tiene algunos meses que se discute en varios círculos de periodistas. Se quiere hacer un esfuerzo a nivel nacional, pero han tenido varias deficiencias y algunas de ellas es justamente lo que sucedió en Chihuahua, de no convocar a periodistas. No es el primer sitio donde también hacen ese tipo de reuniones sin tomar en cuenta a los periodistas locales. Es parte de esta problemática que enfrentamos, pues, que no hay un entendimiento total de lo que sucede ya en el terreno, en el campo, con los periodistas en el país. Hay esa tentación
de concentrar todo en Ciudad de México. Y justamente para evadir salirnos de este círculo de discusión, mi querido Jimmy, ¿cómo está la situación del gremio ahí en Chihuahua? ¿Cómo está la problemática que enfrentan particularmente ustedes, que la tienen que bregar todos los días en unas condiciones difíciles como es la situación social y política en esa entidad? Sí, pues es una situación compleja, obviamente se vive con violencia alrededor, en el entorno, y aparte desde las autoridades estatales, en este caso con la gobernadora Maru Campos, pues han regresado otra vez como estos recursos a los medios de comunicación y por ende pues hay alguna y bueno, de alguna forma no plasmar lo que está ocurriendo, sobre todo en comunidades serranas, donde sigue habiendo mucho desplazamiento, sigue habiendo mucha violencia. En las ciudades vuelve a brotar nuevamente la violencia, sobre todo en Ciudad Juárez, en Chihuahua, y pues no se ha visto una coordinación. Esto que pasó con Estatal para poder convocar periodistas y personas defensoras para consultarles, y de repente hablan de que sí se van a coordinar para atender los temas de seguridad y de protección. Y eso obviamente genera muchas dudas porque pues es complicado, ¿no? Es complicado que se puedan estar coordinando siendo partidos contrarios y entendiendo que se van a venir contiendas electorales próximas. Entonces existe una preocupación también en ese sentido. Creo que como medios habrá que estar cada vez también más organizados, más capacitados para poder enfrentar estas situaciones que vivimos en el entorno inmediato y sobre todo en los temas de violencia que estamos viendo que están recrudeciendo un poco más, sobre todo acá en Chihuahua, y hemos visto varios brotes en otros estados. Una última pregunta, mi querido Jimmy Armendáriz. Ustedes, como periodistas, y entendería también como colectivos que existen ahí en Chihuahua, ¿cuáles serían como los puntos que consideran necesarios que incluya no solamente una ley general a nivel México, todo el país, sino los mecanismos que deriven y la política pública, por supuesto, que deriven de esta legislación que tendría que aprobarse? ¿Qué aportaciones, qué ven ustedes como necesario que deba contener un mecanismo, un sistema de esta naturaleza, Jimmy? Creo que uno de los primeros aspectos, bueno, de inicio yo creo que no sería necesaria una nueva ley, sin embargo entiendo las intenciones del gobierno federal por generar una ley general que pueda involucrar a todas las autoridades. Actualmente la ley federal involucra solo autoridades federales y no existe un vínculo directo o una obligatoriedad en los estados y en los municipios. Lamentablemente sabemos que estados y municipios a veces han sido agresores de periodistas y bueno, en la ley general la lectura es que va la ley general sí o sí, tan es que están haciendo las consultas, entonces habrá que poner condiciones mínimas y una de esas creo que es fortalecer el mecanismo que se tiene, el mecanismo federal que pasaría a mecanismo nacional. Y creo que algo bien importante es que tengan vínculos directamente supeditados a este mecanismo nacional para atender cualquier agresión y situación en contra de periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Porque existe el riesgo de que luego vayan a empezarse a crear mecanismos en los estados, porque con esta ley general obviamente se darían las condiciones para que cada estado legisle en la materia, y el problema o el riesgo que yo veo a título personal es que pudiera haber creación de mecanismos estatales de protección, pero que fueran básicamente autónomos con recurso estatal y que bueno, vamos a ver quién va a manejar estos recursos. A mí se me hace un poco hasta riesgoso pensar en mecanismos locales. Entonces creo que habrá de fortalecerse el mecanismo nacional y sin duda una parte importante es la voluntad política de las autoridades por realmente proteger a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas. De lo contrario, no habrá ley ni habrá un esquema de política pública que pueda salvaguardar la vida de las personas que hacemos este tipo de trabajos en donde existe un riesgo bastante elevado. Y creo que otro tema, una de las asignaturas pendientes en este país, en el estado quedó muy corto el gobernador pasado Javier Corral al intentar regular la publicidad oficial. No lo quiso hacer finalmente, o sea, no hubo una voluntad real para hacerlo. Tenían la forma de lograr esta regulación, no se da, y creo que ahora el terreno en el gobierno federal está en una tónica similar, que había hablado de esta regulación de publicidad oficial
También parece que es un tema que va muy lento, pero creo que es una asignatura pendiente y es una deuda porque me parece que las audiencias y la comunidad chihuahuense y la comunidad en general de México requiere saber los criterios, el por qué las autoridades meten dinero a los medios de comunicación. Es decir, no es ilegal. El problema es que ahorita es irregular, no existen mecanismos claros y las personas no tienen la claridad de por qué los gobiernos estatales, municipales y federal invierten tales cantidades de recursos en algunos medios de comunicación. Entonces creo que hay que hablar de criterios claros y esperemos que como en estos últimos años que quedan de la administración federal actual se pueda lograr esta regulación y ojalá que avance. Yo creo que es un tema muy importante del que hemos hablado hace muchos años y no le han querido entrar a este tema de lleno. Creo que tampoco ha habido una voluntad política clara para ello. Pues sí, la verdad es que ese es el punto básico. Sin voluntad política es muy difícil hacer casi nada en todo lo que tenga que ver con relación con la administración pública, que desgraciadamente. Jimmy Armendáriz, editor en Raíchali, este medio que se publica en Chihuahua y que forma parte de la alianza de medios de la red de periodistas de a pie. Muchas gracias por tu participación en Momentum. Gracias, Beto, y saludos, abrazos. Un abrazo grande, mi querido Jimmy. Gracias.